De la mañana, 27 minutos. Quiero saludar a don Julio Borges, que fue presidente de la Asamblea de Venezuela, está en el exilio, es uno de los dirigentes de la oposición. Señor Borges, buenos días. Buenos días, Néstor. Buenos días a todos. Un gusto saludarlo, señor Borges. Estamos a 48 horas o menos. Este Maduro de esta mañana es un Maduro deteniendo a 12 personas en las últimas horas, como usted lo sabe mejor que yo, militarizando Caracas, armando milicias, amenazando con derribar aviones. ¿Ustedes creen que hay posibilidades de que haya acto de posesión o de transición del poder en Venezuela, señor Borges? Bueno, lo importante es que nosotros no perdamos nunca la referencia de todo esto y creo que era importante por el debate interesante que tenían antes, que me gustaría después comentar. El hecho es que todo esto nace de una elección que fue robada y eso nunca había pasado en la historia de esta lucha venezolana. Una elección en la cual nosotros duplicamos el voto de la dictadura y el mundo entero lo sabe y el pueblo entero lo sabe. Los militares que soportan a Maduro lo saben los cubanos. Lo saben los rusos, los iraníes, lo sabe el mundo entero. Entonces Maduro en este momento lo único que le queda, y realmente es lo único que le queda, es el terror, la violencia y el miedo. Y en ese sentido, el 28 de julio nada lo va a borrar, va a estar allí y va a estar allí cada día más presente. Por eso, más allá de que estamos en estas horas difíciles de esta coyuntura, lo importante es que eso es una cuenta regresiva para hoy, para mañana o para pasado mañana. Y Maduro, en ese sentido, con ese despliegue militar, créanme, lo que está mostrando es que el miedo y la derrota está de su lado, porque ha pasado unas líneas que verdaderamente solamente quien está atrapado del miedo las pasaría y va a seguir haciéndolo, y esos son los errores que terminan haciendo que las dictaduras se caigan también. Sí, señor Borges, nosotros estamos metidos en Colombia en un debate inmenso por la posición del presidente Petro, que dice, como usted acaba de escuchar, no reconocemos las elecciones de julio pasado, pero va a tener allá un delegado, que es el embajador. Totalmente. El presidente Petro, usted como venezolano, ¿cómo lo siente? ¿Cómo está jugando las cartas? ¿Qué tiene de bueno o qué tiene de mala la posición actual del gobierno colombiano? Bueno, es que a mí me parece que en el caso de Petro, desde el principio no ha sido nítido, en este y en muchos temas, pero no ha sido nítido. Y como alguno de ustedes decía, quería estar bien con Dios y con el diablo. Él quiere estar en la mitad del medio, y hay temas de principios, hay temas de valores, hay temas de conceptos sobre los cuales tú no puedes estar en la mitad del medio. Entonces, lo que él pone allí, en las cosas que ustedes han dicho, que el diálogo sigue solo con los sectores progresistas, a mí lo que me hace ver es que el resto del país que no votó por Maduro pareciera que no existe. Cuando él sale al principio de todo este proceso, siendo muy duro con el tema de la inhabilitación de los candidatos, después ese tema más nunca volvió a aparecer. Cuando él dice yo no voy, pero va mi embajador, me parece que es una gran contradicción, porque una cosa es que Colombia no quiera romper relaciones con Venezuela, es una decisión del gobierno, pero mandar a alguien al acto espurio, artificial, de una toma de posesión de un dictador, es hacerle un favor de oro a ese dictador. Entonces, honestamente y con mucho respeto lo hago, además que yo vengo de vivir 4 años en Colombia y estoy muy agradecido, pero cada acto tiene una consecuencia, y aquí tenemos que separar muy claramente que esto es una lucha en el fondo que no es de derecha, que no es de izquierda, sino es de principios muy concretos: libertad, democracia, derechos humanos, dignidad humana, y eso es lo que está en juego para todo el país. Lo mismo pasa con Lula, lo mismo pasa con la presidenta de México, que incluso ha dicho que su corazón está muy cercano a Cuba y de alguna manera a Venezuela. Entonces creo que este es un momento para la verdad, y sobre esa verdad es que a veces las cosas en la vida son blanco y negro, y esta es una de esas oportunidades. Y ese gris en el que hoy intenta mimetizarse el presidente Petro, ¿hacia dónde puede llevar a Colombia, en su opinión, señor Borges? Porque le pone una vela a Dios, como decía Felipe, y una vela al diablo. Por un lado pide la liberación de Enrique Márquez, que anoche fue detenido por la dictadura, de Carlos Correa, pero por otro lado dice que las elecciones no fueron libres en julio de pasado por el bloqueo de Estados Unidos. Sí, es que honestamente lo importante es que él sepa que hay un mañana. Y yo honestamente les digo, a mí me parece muchas veces que el presidente Petro en muchos temas está secuestrado por Maduro. Yo pienso honestamente que en temas relacionados con la frontera,
con el ELN y con otros temas muy espinosos, al final Petro es un rehén de Maduro y eso no le permite tener la claridad y la asertividad que este tema amerita, porque al final, estemos muy claros, la permanencia de Maduro, lejos de lo que ahorita hablaba alguno de ustedes, va a tener como principal víctima no solamente a Colombia, sino a Petro, comenzando por el propio Petro, porque el tener esa enfermedad al lado en la frontera de crimen organizado, de grupos armados, de migración y de destrucción de la democracia y de penetración de países como Rusia, como Irán, como Cuba, tener eso justo al lado es algo que para Colombia es un desafío y un problema muy, pero muy grave. Entonces, eso es lo que hay que pensar, incluso pensando en el interés de Colombia, que tiene que ser al final también el interés de Venezuela y viceversa. Pero entonces también está secuestrado por Nicolás Maduro, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien también envía a su embajadora en Caracas, Gilvana Oliveira, a la posesión de Nicolás Maduro este viernes. Bueno, es que yo creo que el problema de fondo es que hay una especie de atavismo, si me permiten, hay una especie de enfermedad mental de la izquierda latinoamericana que no termina de romper con los regímenes no democráticos, como es el caso de Cuba. Entonces, al final, Lula, que ya tiene cerca de 80 años, no quiere al final de su vida verse como alguien antiprogresista. El comunicado que hace ahorita el presidente Petro, pareciera que el mundo se divide en progresistas y no progresistas, y eso no es verdad. Entonces, al final, gobiernos como el de Brasil, como el de Colombia, como el de México, le tienen terror, a diferencia de Chile. Veamos el caso de Chile, donde Boric, que es un tipo de izquierda, progresista y joven, sin embargo, dice esto no es democracia. Entonces, ese salto que decidió Chile es el que no se atreven a dar estos personajes que todavía están anclados en Fidel Castro, Cuba, la revolución, Chávez, y eso al final es no entender el problema de fondo y el problema humano de carne y hueso de millones de venezolanos. Escuchan ustedes a Julio Borges, que es uno de los hombres importantes de la oposición. Señor Borges, un gusto saludarlo esta mañana. Mucha suerte y seguramente volveremos a hablar de aquí al viernes. Muchas gracias. A propósito, en Venezuela estamos